Hola hermanos, buenas noches. Me da gusto nuevamente que podamos estar juntos para poder estar escuchando un poquito más de la palabra del Señor y poder discernir qué es lo que Él tiene para nosotros esta noche. Y pues la verdad es un gusto poder estar con ustedes y saber que son bendecidos igual que uno. Pues ahora vamos a ver el capítulo 12 de Segundo de Crónicas y vamos a ver algo que realmente Dios se separó de Roboam por esta apostasía que hace, ¿no? Y la vida de este rey la hemos visto que un pecado cometió y después fue el siguiente y fue una especie de cadenita, ¿no? Se vuelve uno tras otro. Y lo peor es que de todos estos errores que cometió Roboam, acabó por arrastrar también a su pueblo. Dice uno, se lo llevó todo a la apostasía. ¿Por qué? Por el mal ejemplo que él tuvo y que empezó a adorar a otros dioses. Y ese comportamiento, pues, le digo, como seres humanos, vemos el comportamiento que tenemos alrededor de mucha gente. Y hay buenos, malos. Pero no sé por qué el ser humano tiene la tendencia a agarrar lo malo. En serio, es sorprendente que en lugar de que tome uno las cosas buenas, nos inclinamos más hacia las cosas malas, ¿no? Y nosotros, como cristianos, debemos de tener cuidado con nuestra vida que llevamos. Porque a veces muchos ojos están sobre nosotros viendo qué estamos haciendo. Y cuando se nos critica, siempre van a sacar lo malo. Entonces nosotros debemos de tener cuidado con nuestras actitudes, con nuestra forma de vivir, de no provocar esos malos comentarios, y con ello también podemos arrastrar, igual que hizo Roboam, a mucha gente, ¿no? Por eso a veces mucha gente reniega de las creencias que uno tiene porque estamos dando mal ejemplo. Y realmente les digo, hay que tener mucho cuidado con nuestro diario vivir, ¿no? Y esto es lo que tenemos que ver, cuál es el camino recto que debemos de tomar. Y para ello, pues, esto es como introducción, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner estos momentos en oración. Dios, Señor Todopoderoso, tú que estás, Señor, en todo momento con nosotros, sabemos que como hijos tuyos, Señor, a veces no merecemos tu misericordia y no merecemos muchas cosas, Señor, pero en tu amor sabemos, Señor, que siempre contamos contigo y que siempre, Señor, va a haber alguien a nuestro lado para cuidarnos, protegernos, Señor, para podernos guiar en lo que tú quieres que seamos. Señor, te pido que también todos los que nos estén escuchando, Señor, tengan oídos prestos para poder discernir tu palabra, Señor, para ese corazón lo tengan dispuesto, Señor, y que esto les llegue realmente hasta lo más profundo de su ser. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y como título dice, ¿cómo llevar un camino recto? Y sabemos que la palabra del Señor es lo único que nos va a poder llevar. Y el tema dice, tu buen ejemplo fortalece a otros. Y para ello vamos a leer los primeros 4 versículos de esto de Segunda de Crónicas 12, y va a ser toda la palabra del Señor en la Biblia de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, cuando Roboam estaba fuerte y firmemente establecido, abandonó la ley del Señor y todo Israel lo siguió en este pecado. Debido a que fueron infieles al Señor, el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén en el 5º año del reinado de Roboam.
Llegó con 2000 carros, 70,000 caballos y un ejército incontable de soldados de infantería, integrado por libios, suqueananos y etíopes. Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y luego avanzó para atacar Jerusalén. Y aquí podemos ver, ¿no? Cómo luego dice que abandonaron al Señor. Y el juicio cayó sobre Roboam. Y por primera vez podemos ver que el reino del sur fue invadido por una nación. Y es que la palabra es bien clara, ¿no? Es que Roboam había abandonado a Dios, la palabra del Señor. Entonces, realmente Roboam, como lo vimos en capítulos anteriores, intentó, ¿no?, ser fiel a Dios, pero fue un corto tiempo. Y al otro corto lapso de tiempo, condujo a todo su pueblo a la apostasía. Mientras estuvo resguardado por Dios, digamos, el pueblo y Roboam estuvieron protegidos. Digamos que había una muralla alrededor de ellos. No tenía nada que temer. Y estaban, dice uno, bien protegidos. Pero una vez que abandonaron, aquí el Señor, si no eran obedientes, si es por el abandono, los iba a dejar. Y iba a permitir que fueran conquistados. Mientras podemos decir aquí en los primeros años, Roboam se sintió, ¿se acuerdan que fortificó muchas ciudades? Estuvo al lado del Señor, ¿no? Pero cuando él se sintió seguro, se sintió autosuficiente, independiente, fue cuando se separó de Dios, ¿no? A veces, en muchas ocasiones de nosotros, pasa con esto, ¿no? Y es que a menudo, para un creyente, en los tiempos fáciles, realmente es difícil ser creyente, porque todo nos va bien, porque todas las cosas nos salen a la perfección, y del Señor no nos acordamos cuando nos va bien. Pero en los momentos malos, ahí viene todo lo contrario, ¿no? Es cuando nosotros buscamos al Señor, buscamos una salida, y cuando no la encontramos, tomamos como última opción al Señor. Y debería de ser al contrario. Sabemos que nosotros, al obtener muchas bendiciones, muchas cosas, sabemos que el Señor nos está cumpliendo todas sus promesas, y debería de ser así, nos deberíamos de aferrar más a Él, ¿no? Pero sucede lo contrario. Pero también aquí Roboam, dice uno, la peor parte o la mayor parte fue el haber llevado a todo su pueblo al pecado, ¿no? Dice uno, a veces, si tú te vas solo al despeñadero, pues vete solo, ¿no? No hay que arrastrar a nadie. Y principalmente cuando estamos casados, no podemos arrastrar a nuestra familia. Pero no, estas malas decisiones, esas malas actitudes, comúnmente no te vas solo. Siempre arrastras a más gente. Como les digo, pueden ser familiares, pueden ser trabajadores cuando se toman mucho malas decisiones. Y entonces realmente aquí Dios le mandó un mensaje, ¿no? Por medio del profeta Sisac. Porque realmente Roboam, dice uno, se llevó a todo el pueblo al pecado. Y lo peor, como les digo, hermanos, nosotros como creyentes, es que nosotros podamos llevar al pecado a gente cercana a nosotros. ¿Por qué? Por las malas actitudes que nosotros llegamos a tener. Las cosas, llámele pecado, llámele toma de decisiones malas, y arrastramos a mucha más gente, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado nosotros como creyentes. Y
Vayamos al 5 que dice: entonces el profeta Semaías se reunió con Robac y con los líderes de Judá, quienes habían reunido a Jerusalén por causa de Sisac. Semaías les dijo: esto dice el Señor, ustedes me abandonaron y por eso yo los abandono en manos de Sisac. Entonces, aquí el Señor dice a todo el pueblo, a los líderes, al Roboam, ¿no? Dice que porque me abandonaron, yo los abandono. Creo que el Señor, mientras nosotros estamos en comunión con Él, vamos a estar siempre atentos y Él va a estar atento a nosotros, ¿no? Aquí el profeta Semaías, si recordamos, también fue mencionado en el capítulo anterior, en el 11:2, llegó con una severa advertencia, ¿no? Para Roboam y todos los gobernadores de Judá, que si no se arrepentía uno de los pecados y los malos caminos que ellos habían decidido tomar, Dios no iba a hacer nada para salvarlos. Imagínense no contar con la protección del Señor, ¿no? Y creo que esto sigue sucediendo en la actualidad. Nosotros siempre vamos a tener protección del Señor. Y cuando andamos en malos pasos, tomamos malas decisiones, el Señor siempre nos manda a alguien a hablarnos. Y de nosotros depende si tomamos en cuenta esos consejos, porque el Señor nos ama y está dispuesto, como dicen siempre, a que nosotros, si nos llegamos a torcer, Él va a buscar cómo nosotros debemos enmendar ese camino. Pero tenemos que saber escuchar cuando el Señor nos manda a alguien y podamos nosotros enderezar ese camino torcido que hayamos querido tomar, ¿no? Y del 6 al 8 dice la palabra del Señor: entonces los líderes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: el Señor es justo al hacer esto con nosotros. Cuando el Señor vio el cambio de actitud en ellos, le dio este mensaje a Semaías: puesto que el pueblo se ha humillado, no lo destruiré completamente y pronto le daré un cierto alivio. No usaré a Sisac para derramar mi enojo sobre Jerusalén, pero serán súbditos de Sisac para que conozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a los gobernantes terrenales, ¿no? Aquí, como Dios ve la actitud, ¿no? De Roboam y todos los líderes. Suavizó luego el juicio, ¿no? Dijo, pues ya confesaron sus pecados, hubo arrepentimiento, se humillaron y reconocieron que Dios era justo por todo lo que ellos habían provocado, ¿no? Y dice uno, reconocen la justicia de Dios por al castigo que estaban recibiendo. Y sabemos que nosotros tenemos a un Dios justo, ¿no? Él no te va a castigar o nos va a castigar sin motivo. Él siempre va a observar nuestras actitudes y nos va a dar, como dice uno, lo que merecemos. Y lo que Dios quiere es que enderecemos, que estemos en comunión con Él nuevamente. Porque cuando nosotros andamos mal, andamos torcidos, andamos en pecado, sabemos que perdemos esa comunión. Y aquí el pueblo y los líderes confesaron con humildad. Y esto nos abre a las puertas, ¿no? Para recibir la misericordia de nuestro Señor y tener nuevamente esa reconciliación y estar en comunión con Él. Y aquí el castigo, pues yo siento que, dice uno, pudo haber sido ligero, porque les dice que no le iban a quitar todo el reino aquí a Roboam, les iba a dejar a Israel, pero sí iban a tener como castigo que les iba, ahora él como rey iba a servirle
a otras naciones lo que antes Salomón, su padre, hizo grande el reino de Israel. Su hijo, por todo lo que ocasionó, lo dividió y ahora iba a ser siervo de otro rey. Y Dios era bien justo, ¿no? Era el precio que tenía que pagar realmente por la desobediencia. Y cuando realmente nosotros nos rebelamos contra Dios, siempre pagamos por ello, ¿eh? Dice uno, a veces no se preocupan. Sí, debemos de preocuparnos, porque si nos estamos rebelando contra Dios, siempre nosotros vamos a recibir una paga por ello. Cuando sacamos a nuestro Dios de nuestra vida, hijos, llegamos a perder tanto en lo espiritual que no se compara con lo que pudiéramos haber ganado alguna vez con algunos bienes. Porque por muchas cosas materiales y de este mundo nos olvidamos de Dios. Y como les digo, perdemos mucho más lo que realmente vale la pena, lo espiritual, que lo terrenal. Y ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Creo que no vale la pena perder esa reconciliación con el Señor por algo que nos va a dilatar muy poco en este mundo, ¿no? Pero sigamos con la palabra del Señor. Ahora vamos a leer del 9 al 12. Y dice la palabra del Señor. Entonces el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén. Saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Robó todo, incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Tiempo después el rey Roboam los reemplazó con escudos de bronce y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de guardia. Como Roboam se humilló, se apartó el enojo del Señor y no lo destruyó por completo. Aún quedaban algunas cosas buenas en la tierra de Judá. Y podemos decir, ¿no? Qué irónico el hecho de que recordemos en estudios anteriores de cómo fue construido el templo, con todas las riquezas que había juntado su padre Salomón. Era un templo majestuoso para el Señor, donde el pueblo iba a ir a adorar al Señor. Y como aquí este rey Sisac llega y saquea todo. Se llevó todo y Roboam sustituye todo lo valioso, digamos, que tenía por, dice uno, por bronce barato, ¿no? Por algo, por un material que en comparación al valor económico no era nada comparable, ¿no? Aunque Roboam trató de mantener una apariencia, entre comillas, del templo, de lo majestuoso que fue, pero después de los saqueos ya no quedó nada, ¿no? Y cómo a veces las apariencias de la gloria anterior no podemos mantenerla en nuestro aspecto también. Nosotros podemos decir, yo tuve esto espiritualmente, es esto, y en lugar de haber avanzado, retrocedemos, ¿no? Y esto pasa cuando nosotros dejamos a un lado al Señor, cuando deja de ser nuestro centro en nuestras vidas. Y esto es peligroso, ¿no? Porque como les digo, es mantener una apariencia de una vida cristiana buena a una superficial, ¿no? Porque queremos seguir aparentando algo cuando ya no sentimos ese mismo fuego que en un principio tuvimos. Y les digo, a veces se va apagando, mucha gente se entibió, como Roboam iba y venía y hacía más cosas malas que buenas, ¿no? Entonces, no dejemos que el Señor
deje de ser nuestro centro de nuestras vidas. Siempre busquemos. Y aquí pues las palabras que el Señor nos dice, ¿no? Nos revela la sorprendente gracia y misericordia de Dios, ¿no? Porque una vez que se arrepiente el rey se humilló, Dios retiró inmediatamente el juicio de él y sobre el pueblo, ¿no? Entonces, aquí realmente el Señor muestra cuánto amor tiene hacia su creación, a pesar de que le hemos sido infieles, ¿no? Y continuando con la palabra del Señor, vamos a leer del 13 al 16, y dice: el rey Roboam se estableció firmemente en Jerusalén y siguió gobernando. Tenía 41 años cuando subió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido entre todas las tribus de Israel, como lugar para honrar a su nombre. La madre de Roboam era una mujer de Amón que se llamaba Naama. Fue un rey malvado porque no buscó al Señor con todo su corazón. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam, desde el principio hasta el fin, están anotados en el registro de Semaías, el profeta, y en el registro de Iddo, el vidente, que forman parte del registro genealógico. Roboam y Jeroboam estaban constantemente en guerra, el uno contra el otro. Cuando Roboam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Luego su hijo Abías lo sucedió en el trono. Y aquí analizando, pues realmente la raíz del problema del Roboam, llegó a tener una menor relación realmente con el Señor. No lo hizo como su padre Salomón o como su abuelo, donde tuvieron un acercamiento más íntimo con el Señor. Y cuando nosotros cuando nosotros buscamos siempre a Dios, debemos de estar siempre realmente con ese deseo, ¿no? Estar preparados de todo corazón para que realmente Él llene nuestro corazón. Nosotros tenemos que vaciar todo lo malo que tengamos en nuestro corazón y buscar siempre ser llenos por el Espíritu de Dios. Con mucha facilidad a veces hacemos como Roboam, ¿no? Que fue tibio. Mientras nos queríamos algo del Señor y sentíamos la necesidad, estábamos con Él. Cuando ya se sintió que su reino estaba fortificado bien, lo dejó, se siente uno autosuficiente, sentimos que todo fue por nuestras propias manos, nuestras propias fuerzas, y nos olvidamos del Señor. Vuelve uno a caer y ahí vuelve uno a acercarse uno al Señor, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado en eso, ¿no? Nosotros siempre debemos de buscar con esa firmeza y esa determinación que debemos de tener hacia el Señor, no buscándolo cuando haya necesidad, ¿no? Debemos estar siempre preparados y realmente, digamos que toda la vida de Roboam fue una tragedia, ¿no? ¿Por qué? Porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Ese es el principal motivo. Nosotros debemos de estar buscando al Señor en todo momento. No debemos de aplazar ese momento, ¿no? Dios busca una respuesta de nosotros y nosotros debemos de darle una respuesta siempre positiva, con ese deseo de buscarla, de buscarlo siempre. No estar, como dicen, aplazando de que, no, pues ahora no, y mañana sí, o de aquí a 8 días, este domingo no, lo dejo pasar y lo voy a buscar el próximo domingo, ¿no? Al fin que sé que dónde está y no se va a ir y me puede esperar. Esos son los pensamientos que tiene el ser humano, porque no está preparado nuestro corazón para ver
lo que Él tiene para nuestra vida. Y realmente nosotros debemos de cuidar de no caer como Rubán, donde cae en la apostasía. Sabemos que puede uno caer en mucha idolatría, amar a otros dioses, y debemos de tener siempre mucho cuidado con lo que hacemos. Y Él nos pide, el Señor nos pide un compromiso firme, ¿no?, de nosotros. Les digo, no quiere que seamos como Roboam, ¿no?, que vamos y regresamos. Nosotros no debemos de aplazar ya más esa respuesta que le tenemos al Señor. Y no queremos perder la confianza de Él hacia nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos esa fe y esa confianza en Él, nos estamos apartando de Él. Y obviamente que vamos a tener nosotros pues consecuencias. ¿Cuáles serán? Pues solamente el Señor realmente las conoce. Entonces, pues como conclusión, hermanos, sabemos que el único que nos puede llevar por un camino recto es nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Vimos que la raíz de todos los males de Roboam fue el no buscar una buena relación con el Señor, como lo hizo su padre, como lo hizo su abuelo, ¿no? Al no buscarlo, te vuelves tibio. Él se volvió tibio la mayor parte de su vida. Vimos que él iba y venía, y su reinado realmente no prosperó. Fue una mala relación que tuvo con el Señor por no haberlo buscado. Y lo peor fue que arrastró a todo su pueblo. Anduvieron más en busca de los pecados que en busca del Señor, ¿no? Y con ello, pues no hay una buena relación con el Señor. Entonces, lo que nosotros debemos evitar, nosotros debemos de buscar una buena relación con el Señor día a día. Y sabemos cómo debemos de mantener esa buena relación. En muchos aspectos, nuestro diario vivir, el buscarlo en su palabra, el ser obedientes, el ser perseverantes. Hay infinidad de trabajo y de conocimiento por parte del Señor hacia nosotros para que nosotros tengamos esa buena comunión. Amén, hermanos. Entonces, pues, este es parte del estudio. Entonces debemos de hacer nada más buscar siempre llevar un camino recto, y ya sabemos en dónde buscarlo. Entonces, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Dios Todopoderoso, Señor, sabemos que el camino derecho no es fácil, Señor, porque nosotros estamos realmente tan acostumbrados a las cosas de este mundo, a las cosas pecaminosas, Señor, y que son lo que nos atrae. Pero sabemos, Señor, que tú eres el único camino y verdad, y al cual nosotros, Señor, debemos aferrarnos día a día para poder te complacer, Señor. Sabemos que no es tarea fácil, pero, Señor, con tu ayuda, Señor, sabemos que vamos a salir adelante. Gracias te doy, Señor, por estos momentos, y todo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, pues, como les digo, tenemos que nosotros buscar siempre ese camino recto, y va a ser a través de estudios, de conocer día a día su palabra. Entonces, pues los invito a que tengamos siempre estar dispuestos para escuchar los estudios de miércoles a sábado. Sabemos que el día miércoles estamos viendo Proverbios 8:30, el día jueves Salmos 8:30, el día viernes Oseas 8:30, y el sábado también los niños o los pequeñines tienen su estudio a las 12, y por la noche continuamos con Segundo de Crónicas. Y el día de mañana nos vemos en el templo a las 11 para
continuar con Primera de Tesalonicenses. Amén. Nos vemos.